Curso bíblico. Espíritu Santo. Spirit ole kirawa. Tercera parte. Smalkan kasat kayumpawa. Enseñanza sobre hablar en lenguas del Espíritu Santo. Wan mariki sabila raya nah kaisa spirit ole kiramehta. ¿Para qué ser bautizados Dia du kira aihta bitakaya saki. en el Espíritu Santo y hablar en lenguas? Spirit ole kira na aihta bila raya aisa ya ba. Hablar en lenguas del Espíritu Santo Bila raya ra aisa ya ba spirit ole kirawa. te da empoderamiento. Anwitin ba wan kisa ay karne ka ba. En la Biblia, Bara Bible rawisa. en el Nuevo Testamento, La raya ulbisakan ra. en el libro de los Hechos, Ulban sa apostles tur kan nani. capítulo 1, Saptika 1. versículo 8, Borska 8. dice Jesús: Nako sa Jesus bila. recibirán poder Mananibriram karnika. cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, Spirit ole kira manane pura marabalbetem. y me serán mis testigos An manane sika yang dehra aya sa sarakama. en Jerusalén, Bara Jerusalem ra. en toda Judea y Samaria, Bara juple kanane Samaria uple kanane ulra. y hasta lo último de la tierra. Bara tasbat na takat. El bautismo en el Espíritu Santo Spirit ole kira tahban ka ba. te da poder de ser testigo Karne katara palimay kay sa manba witin ay dahara aya sa sarakama. de Jesucristo. Jesus Christ ba do kira. Hablar en lenguas del Espíritu Santo Bila raya sa Spirit ole kirara. te sirve para que te edifiques a ti mismo Man winam kat Spirit ole kira bahwa do kira yus may takisa. Dice la palabra de Dios Dawan bila wisa. en el Nuevo Testamento, La raya ra. en 1 Corintios, Pas Korintra. capítulo 14, Saptika futin. versículo 4, Borska 4. el que habla en lenguas Ya bila raya ay siba. del Espíritu Santo, Spirit ole kirara. así mismo se edifica. An ba ko sinuwitinane ay bahwisa. Esto es Bahabasika. como si tú estás cargando Sin manjara kum twilkis mabako. baterías de tu propio espíritu. Bahaba mansel pirit kam batri kasa. Hablando en lenguas del Espíritu Santo, Bila raya ay sama spirit ole kirara. hablas misterios. Bahaba man bila satay kakumaisisma. Dice la palabra de Dios Dawan bila wisa. en 1 Corintios, Pas Korint. capítulo 14, Saptika futin. versículo 2. Bara borska tu. Porque el que habla en lenguas Ya bila raya ay siba. no habla a los hombres, Bahaba wait na ramayon rasa. sino a Dios, Bahaba ay dawan kara. pues nadie lo entiende, Ano plasin si paitan kabri rasa. sino que en su propio espíritu habla misterios. Kan bahaba si kaman spirit kamba mayon isa. Cuando tú estás orando en lenguas del Espíritu Santo, Man puram sunis maba spirit ole kiram mapara. está orando tu espíritu. Bahaba man spirit kam ay pura sunisa. Tu mente no tiene que entenderlo. Man sins kam bahin si paitan kabri rasa. Dice la palabra de Dios Dawan bila wisa. en 1 Corintios, Pas Korint. capítulo 14, Saptika futin. versículo 14. Bara borska futin. Porque si yo orara en lengua desconocida, Yang pure sunam na bila raya kum sipten kabriras dukya ba? mi espíritu ora, Kung yang spirit kilika ay pura sunisa. mas mi entendimiento es sin fruto. An yang sins kilukan kalikajara takrasa. Pues deje que el espíritu hable, Bansa ka sui spirit ole kira mayay sabya. no lo pares con tu mente. Man sins kamol alki takas para. Cuando estás orando en lenguas del Espíritu Santo, Man puram sunis ma spirit ole kirara. aún tú no sabes para qué orar, An mantan kambriras dia dukira puram sunis ma ba. pero el Espíritu Santo Kung pirit ole kira ba? está orando según la voluntad de Dios. Baha ay pura sunisa dawan kupya laka kat bamna. Dice la palabra de Dios Dawan bila wisa. en el Nuevo Testamento, La rayara. en la carta a los Romanos, Roman woh katayara. capítulo 8, Saptika 8.
versículo 26 y 27. Bara bors ka 26 and 27, Y asimismo, an nako simsat, también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, Spirit oli kira ba help one mo ni sayawan ra, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? bara nah kiyawan ba maka ba sa kidia do kira naula ba, No lo sabemos, yawan wantan kabriras. sino que el mismo Espíritu Sa kunasen ba spirit ka ba, pide por nosotros con gemidos indecibles. yawan na ni do kira maka bisakan witin le kayawan ra no batawan, Y aquel que escudriña los corazones ya ay sol karabrido kya ba, sabe cuál es el sentir del Espíritu, no taki sa ane bara pirit yam ni binaula ba, porque Él intercede por los santos, kan baha ba si ka spirit oli kira witin ra ay si batawan, conforme a la voluntad de Dios. baha ba dawan kupya la kasabam na, Cuando estás orando en lenguas, man bila raya ra puram sunis matem, se edifica tu santísima fe. baha ba man kasak kamlukan ka ba paskiyaw masa, Dice la palabra de Dios dawan bila bisa, en el Nuevo Testamento, la raya ra, en la carta de Judas, Judas ulban kara, versículo 20. bors ka 20, Mas vosotros, oh amados, bara manane leituan kiranane, edificando sobre vuestra santísima fe, manane men kay ki mas kasak kamlukan ka ba, orando por el Espíritu Santo. bara puram sinsune ba spirito li kirara, Cuando estás orando en lenguas del Espíritu Santo, bara manane puram sunis mabila raya spirit oli kirara, hablas para sí mismo y para Dios. mando kiam rasinan bara, dawan kam dukiara sin isas, Puedes orar con el Espíritu también. sipsma puram sunaya spirit rasin, Puedes cantar con el Espíritu. sipsma aywanaya spiritra, Dice la palabra de Dios dawan bila wisa, en la primera carta a los Corintios, pas Korint ulban, capítulo 14, septi ka 14, versículo 15. bors ka 15, Oraré con el Espíritu, yang puri sunam na spiritra, mas oraré también con entendimiento. an puri sunam na sinski lukra nawal, Cantaré con el Espíritu, an yang spiritra aywanam na, mas cantaré también con entendimiento. an yang no takiwal yang aywanam na, Uno de los dones del Espíritu Santo present kananewan kan ba spirito li kirawina, es entendimiento de las lenguas del Espíritu Santo. baha bawantan ka brisa spirit oli kira ara, Puedes pedir que el Espíritu Santo mansisma spiritra oli kira makabaya, te dé a entender lo que estás orando Mike be man puram sunisma ba, dia do kira sunisma ba, en lenguas del Espíritu Santo, bara bila raya spirit oli kirara, pues puedes interpretarlo an mansisma klila kay saya, en lengua suya, en misquito. an man bilam kat miskito bila ray saya, Es muy cierto an bahawa right palisa, que lo que dice el Espíritu Santo bahawa spirit oli kira wana isiba, nunca será contra la palabra de Dios, bahawa dawan bila ma para apyasa, así como está escrita en la Biblia. an baku Bible ra ulban sa, Ya sabemos que el Espíritu Santo llena a los cristianos yawan no sa Christian na nira spirit oli kira nah kay bahwe ba, y que el Espíritu Santo les bautiza. an spirit oli kira tahbisaki ba, Hay una señal de que uno recibió este bautismo yawan tahbisako na sign kumwan marikisa, y que el Espíritu Santo le llenó. mara spirit oli kira nah kay bahwan ba, Esta señal es que uno habla en lenguas del Espíritu Santo. nahasain ka ba, ay saya spirit oli kira nah kibila raya ay saya ba, Sabemos que esto es solo para los cristianos. yawan no sa nahana Christian na ni baman dukyasa, Si uno pide los dones y señales del Espíritu Santo, man makama dawan na najara present kawan kiba, an spirit present kawan kiba, y no es cristiano, baha ba Christian apyasa, esto es peligroso. nahana wanwach ka takayasa, Y le doy una alerta. an man rawach kam takaya kummayik mayay sa isna, Si usted no es cristiano, man ba Christian apyas magkaka, no lo haga. daw para palahiwa.
porque hay muchos otros espíritus kan spiritu wala sin ay lalbara sa y ellos pueden imitar al Espíritu Santo. sipsa spirit oli kirara ba kumanra work may daw kaya El mismo Satanás se viste de ángel de luz. ansen setan ba ensal ba kutnat karamanda di may sabya Por esto, an baha ba esta enseñanza es solo para los cristianos. nahasmalkan kana Christian na ni baman dukyasa Queridos hermanos, layton kirana ni mohike hay mucha confusión yawan mystic ay lalbara sa en este asunto de hablar en lenguas del Espíritu Santo. bila raya ay saya na spirit oli kira dukyara Por esto les queremos explicar más an bahado kereng manan rakaw mais malkan ay daw kisa y mencionar varias citas bíblicas an Bible winasa kinina ailal na nisin may kaya sipsa para entender qué dice la Biblia kan Bible radia wi banutak madukyara sobre hablar, bara ay saya orar, wan pura sunaya profetizar bara bila yamnay saya y cantar en lenguas del Espíritu Santo. bara aywanaya spiritoli kira bila rayara Lo primero bara pasba que queremos aclarar y poner como una base manan ramamri kaya jara kum an sa right paliba es que esta llenura del Espíritu Santo nahaba spiriting ni ka ba es para todos. upla ulra Repito, klima yesis na para todos los cristianos. upla Christian win kaka uldo kiasa La Biblia bara Bible ra en el Nuevo Testamento, la rayara en el libro de los Hechos, stur kapastil stur karane capítulo 1, sapti kawan versículo 14, bara bors ka futin dice, nakuwisa todos estos, nahana sutba aquí se habla sobre los discípulos de Jesús, ya disciple do kiraisan ba pues todos estos an nahasut kana perseveraban unánimes en oración y ruego witinanim nina bligi kan bakahno ay pura suni ay lula kriki makabikan con las mujeres bara wait mayrin nani y también con María, la madre de Jesús. an bara Mary sin Jesus yapti kababahan ni ay kuki En el siguiente versículo bara bors kawala bara wisa se dice que eran como 120 personas. an baha piwara wisa anda 20 upla bara kan En el libro de los Hechos, apastil stur kanane en el capítulo 2, sapti katu versículo 1, bors kawan se dice, nako wisa y como se cumplieron los días de Pentecostés, bara baha piwara pentekosiwara bara bahwikan ba estaban todos unánimes juntos. witinane bara ipaswi bahwan kan kumira Versículo 4 dice, bara bors ka for bara wisa y fueron todos llenos del Espíritu Santo anba all spirit oli kira ay bahwan wan wisata y comenzaron a hablar en otras lenguas, bara ay si bahwan bila rayara como el Espíritu les daba que hablasen. bara spirit oli kira yaban baha ba ay saya Y en el mismo libro de los Hechos, bara baha wisapal siltur kasin wah katayara capítulo 2, sapti katu versículo 38, bors ka 38 se dice, nako wisa arrepentíos y sed bautizados, kopyam laki bangsan tahabit takibangs cada uno de vosotros, manani kumi bane en el nombre de Jesucristo, Jesus Christ ninara para perdón de vuestros pecados, bara mistik kam na nebapadin maymun bia y recibiréis el don del Espíritu Santo. bara spirit oli kirabasin maik bia Esto, annahana cada uno, upla bane también significa todos. anupla ulra sinwisa Está muy claro annahana clear palisa que esto es para todos los cristianos. nahaba Christian nane ul dukyasa wisam Hay una historia en la Biblia Bible ulbisakan ka kumsa wisam cuando el apóstol Pedro bara apastil pita ba predicó en la casa de Cornelio. bara
Cornelio watlara dimismal kanwisa. Y este Cornelio era un pagano. Cornelio bawait na kom idan kanwisa dawan uplikapiakan. El Espíritu Santo cayó sobre todos Para espiritu ole kira baliwan bahana ni ulra. los que oían el sermón. Para baha bin kabawalikan. Y estos hablaban en lenguas An bahana ni babila waraya isikan. y magnificaban a Dios. An dawan ramayo ni bahuikan. Esto está escrito en el libro de los Hechos, An nahabahaba ulban sa apostle store ka. capítulo 10, Sabti ka 10. versículo 44 al 46. Para bors ka pati 4 para pati 6. Se entiende que todos hablaban, Witin ani diay si bawalikan. porque el Espíritu Santo cayó sobre todos. Kan spirit ole kira bakawan babahana ni ulray bahuan. Una vez el apóstol Pablo Piukom kamapastil palba. encontró unos discípulos de Jesucristo, Jesus Christ disciple ka kumwal prawan. y cuando Pablo les impuso las manos, Bara palba ay mihta kahabatawa. vino sobre ellos el Espíritu Santo, Witin ani pura ra spirit ole kira balata. y hablaban en lenguas y profetizaban. An bila raya sinaisi kan prophet bila sinyus munikan. Sobre esto se dice en el libro de los Hechos, An baha bawisa pastil stur kara ulban sa. capítulo 19, Sabti ka 19. versículo 6. Bara bors ka 6. En la palabra todos o cada uno, Nahastur ka na upla ulra an kumi bane. también estás tú. An man sin barasma. Si tú eres cristiano, An man ba Christians makaka. estás entre todos An man bahna ne ulti larasma. los que pueden hablar en lenguas del Espíritu Santo. Bahna ne ba spirit ole kira ay si wan ba man sin barasma. Hay cristianos que no hablan lenguas en el Espíritu Santo, Christian na ne kum spirit ole kabila raya ay saras ba. porque ellos creen que no es para todos. An witi na ne luki wa baha bupla uldu ki apya. Ellos sacan o quitan una parte del texto. Witi na ne dagbisa ki saan pura sin praki sa Bible wi ulban kabawina. En este caso, Baha dukiara. es prácticamente una pregunta Mananira may wala kum daw ko na. que hace el apóstol Pablo. Apastil palba daw kan ba? Y por esta pregunta, Anaha makabiwalan ka na. unos creen que hablar en lenguas no es para todos. Kum na niluki sa bila raya sa iba upla uldu ki apya. La pregunta del apóstol Pablo es, Makabiwalan ka na pastil pal makabiwalan ka na. ¿hablan todos lenguas? Ulba bila raya isisa. Esta pregunta Anaha makabiwalan ka na. está en 1 Corintios Bara sa Paskurent, capítulo 12, Sabti ka 12, versículo 30. bara bors ka 30. Pero si tú lees atentamente todo el capítulo, Bara man ulay si kaik magagabaha, sabta na bors ulbay si kaik makaka. y lees los siguientes capítulos, Bara man sabti kawalan an bay si kaik masakaka. capítulos 13 y 14, Tartinan putin, y otras partes de la escritura también, anulban kawala kumbara sa, vas a entender muy claro an nakasak palikler wanay sisa. que la pregunta, Kan naha makabiwalan ka na, si todos hablan lenguas, an nahaul na bila raya isiba, no quiere decir que no es para todos. an nuibe naha na upla uldu ki apya. Estudiemos pues este contexto. An kaysa yawan wira laki kay kaya Bible text kanawal, En la primera carta a los Corintios, Paskurintra ulban sa, en el capítulo 12, sabti ka 12, el apóstol Pablo habla sobre los dones del Espíritu Santo. apastil pal badawan na jara pirit ole kira prisan kawan kiba, aysan, Ahí también habla sobre el don de diferentes clases de lenguas an bara sinwanay si saki sa bila sa tuwala na ni sinay saya ba, o diferentes tipos de lenguas. o bilas ay kana ni sinay saya sinwan marikisa, Este don de hablar con diferentes clases
Nahayam ni kalakawan kan na present ka sa tuwala bilay saya. Pues varios tipos de lenguas Wal bila raya sat na nibara sa. quiere decir An may wiyas na ba? no solo una lengua del Espíritu Santo. Bila sat ka kume ba manapya sa spirito li kiraray saya ba? Por esto dice Pablo Anapas tilpal bako wisa. en la primera carta a los Corintios, Pas kurent ulban bara. capítulo 14, Sapti ka futin. versículo 18, Bors ka itin. doy gracias a Dios Yang gat kira tingkiwis na. que hablo lenguas más que todos vosotros. Yang manane puram ra bila raya ISIS na. Entonces aquí se habla sobre un don especial. An nanara ISIS sa bila raya kauyam ni ay saya dukyara. No es lo mismo que en el bautismo en el Espíritu Santo. Baba spirito li kira tahbisakan kalaka bako li ka apya. Oiga bien, Painwanuals. es para todos los cristianos que profetizan, Annahan na Christian uldo kaya propit bila yus mo nyuplika. pero no todos son profetas. Kung nabahana ni ulba propit apyasa. Es para todos los cristianos que ponen sus manos a los enfermos Christian na ni ulba sickness raimih takahbya sa kaka. y estos se sanarán. An bahanan ba sin raubya. Es para todos los cristianos que levantan los muertos. Annahan na Christian na ni ulba pruan na ni rasin bugbya. Es para todos los cristianos que predican el Evangelio, Christian na ni ulba dawan bilas malki ba sin sipsa. pero no todos son evangelistas. Kung nabaha ba bilas mas malkrana nilika ulap ya sa wisa. Es para todos los cristianos que dan consejos, Annahan na Christian na ni ulra smalkan ka kumya bisa. o predican o explican la palabra de Dios, Apya dawan bilas malkbya apya kakadawan dahra na isi taukbya. pero no todos son pastores o maestros. Baha ba ulba sas malkrali kapya an smas malkrasin apya sa. Es para todos los cristianos que hablan en lenguas del Espíritu Santo, Annahan na Christian ul sa wisa ay saya spirito li kira bila ba. pero no todos hablan muchas clases de estas lenguas. Upla ulba ba ko bila sa tuwala ay saya li ka apya wisa. ¿Ya entiendes? Mananiwal ram ke. Pablo dice en esta primera carta a los Corintios, Apas tilpal ba patay sa naha kurint wah katayara. en el capítulo 14, Sapti ka futin. versículo 5, Bors ka 5. quisiera que todos hablaran en lenguas, Yang lukis naman ni ulay sa magkakabila raya. pues esto quiere decir An nahabawiya ya sipsa. que es para todos. Balban sa kakanahan na uldo kiyasa. Pero cuando Pablo pregunta Anapas tilpal ba makabiwalan. en el capítulo 12, Sapti ka 12 bara. versículo 30, Bors ka 30. ¿tienen todos dones de sanidad? Manani ulbris maki dawan metapresan kamay kanupla rakaya. ¿Hablan todos lenguas? Andila raya sinulay si bangs maki. ¿Interpretan todos? Anul nuta ki bangs maki. Aquí Pablo habla sobre dones especiales, Nara apas tilpal ay sisa bila raya dukyara. desarrollados, Kay namra au masaki. los dones que prevalecen o dominan. Dawan na jara presan kawan ki dukya ba. Pues una cosa es Annaha na jara kum. ser lleno del Espíritu Santo, Sibsa spirit ole kira may bang kaya. hablar, Ay saya. orar, Wan pura sunaya. profetizar Bila raya ay saya. y cantar en lenguas del Espíritu Santo. Bila raya spirit ole kira raywanaya. Y esto es para todos. Annaha na upla ulsa. Y otra cosa Anjara wala ba. es recibir un don especial. Bria ya daw na presan kayam ni kumwan biya ba. Hablar con muchos tipos de lenguas del Espíritu. Anay saya bila sat nan spiritra. Por esto, An bahado kiara. hay muchos cristianos que no hablan en lenguas del Espíritu Santo, Christian ay lalbara sa asip ay sa spirit ole kirara. porque dicen Andia munawisa. que no todos tienen este don. Ano plaul na naha daw na presan kawan kan na apo sa.
Pero esto es una explicación equivocada An baha basmal kan ka kumbara sa saura wans mal kiawya. que les impide desear An wanwe dukyara, y pedir an makabaya, y recibir an briaya. el poder del Espíritu Santo Bara spirit ole kira karne ka ba? y hablar en lenguas del Espíritu. Bara bila raya sa spirit ra. No reciben porque no entienden Si briras kan si paitan ka briras mita. lo que dice la palabra de Dios. Kandawan bila rawisa babakat. Estúdialo y créelo, Manuwira school dim san pain laki keks. que hablar en lenguas del Espíritu Santo Bara ay sa spirit ole kirara. es para todos los cristianos. Annahan na siga Christian uldo kiasa. Y para ti, hermano cristiano, también. An muhi ke mansin Christian nanis magakasim do kiamsa. Lo segundo que queremos aclarar, Wala ba clear may mo na yawanch na ba? que no hay por qué tener miedo Man dia mo na sibrin do kiakume sin apo ba sibris maki. de este don de hablar en lenguas del Espíritu Santo. Kan naha presan kana spirit oli kirara ay saya ba do kiara. Hay unos cristianos que tienen miedo Christian na ne kumkum ba sibrisa. porque piensan An lukisa que cuando vayan a hablar en lenguas, bila raya ay sa biasa kaka. tal vez serán lenguas de Satanás Anu itin lukisa baha ba setan dila baikra. y tienen miedo que van a hablar malas cosas. An sibrisa baha jarat bila satwala ay sa biya do kiara. Oiga, hermano, Muhi ke aywals. ¿a quién pides si quieres este don del Espíritu Santo? Yaura maka bas makinahan piritoli kira present kana. ¿Pides a Satanás o pides al Padre Celestial? Dia man setan rama ka bis maki dia heaven prana rabara dia winis maki. Si tú eres cristiano, An man ba Christians makaka? hijo de Dios, Jesus luhpes makaka? vas a pedir a tu Padre Dios. Man sisma ay si kamara maka baya papikam dawan. Y dice la Biblia An Bible rawisa en el Evangelio de Lucas, Luke wah katayara capítulo 11, sapti ka 11 versículo 11 al 13. barabors ka lem baratartin ¿Y cuál padre de vosotros, mana itilam raisi kambaya kiwin si su hijo le pidiere pan, man luhpem kumbret mam kabiasa kaka le dará una piedra? manual pa kumyama ki O si pescado, apesa kaka inska en lugar de pescado, inska widis kara le dará una serpiente? dia man piuta kumyama ki O si le pidiere un huevo, apega ka kalila mahabra kum mam kabiasa kaka le dará un escorpión? dia man misri kumyama ki Pues si vosotros, siendo malos, apesa ka mana ni basaura dauks makaka sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, yawan wan luh pera jara yam ni baya baya lanzaw ¿cuánto más vuestro Padre Celestial baranah ki wana isa heaven rabalika dará el Espíritu Santo wan bia spirit oli kirara a los que le pidieren de Él? witin ramaka beba yabia Pues si tú pides a Dios, an mandawan ka maramaka masakaka recibes de Dios. brima dawan wina O si tú pides al Espíritu Santo que te llene ape man maka ma spirit oli kirara may bang bia kaka y que recibas las lenguas de Él, ape ka spirit oli kira bila ba ay sa makaka lo vas a recibir del Espíritu Santo. man brima spirit oli kirara No hay por qué tener miedo. bara sibrin du kiasat ka kumi sinapusa Lo tercero que queremos aclarar sat kayong pananumay mo na yawanch na ba es que las lenguas del Espíritu Santo spirit oli kira bila ba no desaparecieron con la primera iglesia primitiva. pas church na ni katawaldan takaras kan tiwaras kan bahaba Hay iglesias priya suat labaras ha donde enseñan que esta habilidad o don o señal wan mariki sa nahabila na osain kananira la tenían solo los discípulos de Jesús y nadie más. once malaki sa disciple na ni katabababa man leka brisa uplawala leka apo wisa Y dicen que ya pasó esto. bahaba pat luan wisa Ya sabemos yawan pat nusa que cuando aparecieron las llamas y lenguas de fuego, bara tiwan kan bila na ni ba an
Aisan kanani ba? Y los discípulos empezaron a hablar en lenguas. Bara disciple na ni ba mah kaisan bila raya na ni ba? Eran como 120 personas. Upla na ni bara kan anda 20. Se supone que después Ano iti na ni aisins kamang kibrin kata? 3,000 personas recibieron el don del Espíritu Santo. 3,000 upla spirit oli kirara ay bahuan katabaha tempio arasin. En el libro de los Hechos, Apostle Stur kanane, capítulo 8, Saptika 8, versículo 15 al 17, Borska 15 bara 17, recibieron el Espíritu Santo witinan espiritu oli kirabrin kata, muchos nuevos cristianos en Samaria. Christian ay lalraya na ni Samaria tawan kara, En el versículo 18 Borska 18 ra, se dice que Simón, Simon banako wisata, el que antes era brujo, witin ba paslika sukya karnira pulikata, vio cómo se daba el Espíritu Santo. kay kan spiritu oli kiranah kiyabi ba. Simón tenía que ver una señal real, Simong bajara sain kumreit ba kay kayakan. que la gente recibió el don del Espíritu Santo. Bara upla na neba spiritu oli kirabrikan tem, Se supone que esta señal visible bara naha ba kay kan sain kanay kakumna, eran las lenguas del Espíritu Santo. an baha ba spiritu oli kirabila aisikan. En el capítulo 10, Bara sapti ka tenra wisa, en el libro de los Hechos, bara apostle stur kanane, hablaron con estas lenguas aisan naha bila nawal, la gente en casa de Cornelio. bara upla na ni Cornelio watlara, Otro ejemplo bara wala kumba, es el apóstol Pablo. bara apostle palba, El apóstol Pablo no andaba con Jesús, apostle palba, Jesus wal tawkraskan, no estaba entre los 12 discípulos que Jesús escogió. witin baha tilara apukan, ay disciple ka 12 wahaban ba tilara, Jesus wahabraskan. Pablo no era de los 12. Palle ka baha 12 ba tilara apyakan. El apóstol Pablo Apostle palba, recibió el don del Espíritu Santo spirit oli kira present ka ba brisata. cuando el discípulo Ananías Bara Ananias disciple kanani ba, puso sus manos sobre Pablo. ay bista kahaban pal lalra, Hechos, apostle stur ka, capítulo 9, sapti ka 9, versículo 17. bors ka 17, Cuando el apóstol Pablo apostle palba, explica a la iglesia en Corinto smalkan kurin church kara, sobre los dones del Espíritu Santo, para spirit oli kira bila ba smalkan, escribe también anulbesin bligikan, que quiere que todos hablen en lenguas del Espíritu Santo. witin smalkan rawikan upla ulba spirit oli kira bila ba ay sabya, Y esta carta para la iglesia en Corinto an nahawah kata ulbe bligikan kurin tasbayara, escribió Pablo apostle palba ulban, como 25 años después 25 mane kau Jesus time kaluan ra, de crucificado Jesucristo. kau dos prihnira sabras kan piwara. Pues qué mentira decir Dia kunin ay sa makiyawan na. que esto era solo para los discípulos, Kanaha na disciple ba man dukya apyakan? hablando solo sobre los 12 apóstoles de Jesús. Witinane disciple 12 ba man Jesus disciple ka ba man dukya ray sa raskata? O qué mentira decir O dia kunin kay sa yasipsaki. que las lenguas desaparecieron Bila raya ba dia tiwan ki? cuando se murieron estos discípulos. Banaha disciple ka na pruan time kara? Hemos escuchado del libro de los Hechos Iwan wali sa apostle store ka na nira? que era tanta cantidad de gente Baha tuplika ailal na ni kan ba? que hablaba con lenguas del Espíritu Santo. Ay si kan spirit oli kira bila raya? Eran 3,120 personas en Jerusalén. 3,020 upla bara kan Jerusalem tasbayara, Gente en Samaria, bara Samaria upli kanani, gente en casa de Cornelio bara Cornelio watlara upli kanani kanba, y también, según la carta a Corinto, klibara ulban sa Corinto katayara,
hablaba en lenguas del Espíritu Santo, Bara ay si kan spirito uli kira bila raya ay sa dukiara sin. gente en la iglesia en Corinto, Kurintawan ka upli ka na ni rasin. ¿se murió o se desapareció el Espíritu Santo? Spirito uli kira ba dia pruan saki utiwan saki. No, Apya. no, hermanos. Apya muhke. El Espíritu Santo está en este lugar. Spirit uli kira ba nahara sa nahatas bayara. En este lugar el Espíritu Santo te puede llenar. An naha place kara sa sip sa spirit uli kira may bahwaya. Tú vas a hablar en lenguas del Espíritu Santo Man spirit uli kira ay sa yasma. y puedes recibirlo ahora. An man sips manawas briaya. Lo cuarto que queremos aclarar, Nahana, smalkan ka walwal rasips na clear may sa kaya. hay muchos cristianos Christian ay lalpale. que piensan sobre las lenguas del Espíritu Santo. Luki sa espiritu uli kirabila ba? Un día tal vez Dios me lo dará. Piukum na niradawan bahabila ba kaisam na kraluki sa? Voy a pedir Makabais na. y esperar An bila sin kaykais na. y esperar An birkli bila kaykais na. y esperar. An klibila kaykikais na. Y piden y esperan An makabisa an bila kaykisa. años Mane na ni Luisa. y años Anay man ka na ni Luisa. y años An Luisa mane na ni Bane. y no hablan An con lenguas. ay sa rasbila raya. Y dicen, An wisa. tal vez Dios no lo quiere. Dawan yang rey kawantapya. O dicen, An wisa. lo recibiré en el tiempo de Dios. Dawan piwara briam na. Esto es otra mentira Bahaba kunin wala kumba. que impide recibir el don del Espíritu Santo. Ya maka biba spirit oli kiraba brisa wisa. Dios derramó su Espíritu Dawan ay spirit ka ba laykan sa. 2000 años atrás, 2000 mane wan kainara. en el tiempo de días de Pentecostés. Bara Pentecost yuwa piwara. Y desde este momento An baha piwa wina. lo reciben todos los cristianos Christian ulba brinsa. en todas las partes del mundo. An naha tasba ais kanul brinsa. ¿Por qué la gente piensa Dia do kerupla balukisa. que ellos mismos An witinan isimsat. son tal vez diferentes o duros An saat ka kum karna lukisa. y que para ellos An klebahan aneba. Dios lo tiene que derramar de nuevo? Dia pe dawan ay spirit ka bakli like de luksa ke. Es lo mismo como pensar, An baha balukan kasat ka kum. tal vez un día Dios me va a salvar, Piu kum krame bedawan swak baysak biya. si Dios quiere. An dawan wancha kaka. Pues dicen que Dios es responsable Kandawan bayawan responsable ka sa. si ellos serán salvos o no. Witinan baswak bitagbe wapya sa kaka. ¡Qué mentira! Baha bakunin. Dios ya ha hecho todo Dawan bapat jara sut daw kansa. y la decisión de creerlo An man kasak lukay abaman sma. y recibirlo An briyaya. es nuestra responsabilidad. An baha bayawan kasak kasa. Lo mismo es con recibir lenguas del Espíritu Santo. An sen sa spiritu li kirabila babriyaya sa. Todos los dones de Dios ya eran dados. Dawan wena presan kawan kan bapat wan kansa. Lo recibes o lo dejas. Briya isma apyasuya isma. Si yo te doy 1000 córdobas Yang may tamanda tausin kumay kam na. y lo pongo delante de ti en la mesa, Tebel mawan narakahabam na sa kaka. no vas a dejarlo ahí Man bahara suy mapya. y no vas a esperar An man bila kaik mapya. y esperar An bila kaiki. y esperar An klibila kaiki. para que te lo dé de nuevo. Bara klimaik bedo kiara. Lo recibes, Briram. lo tomas An nalkram. y lo usas. An yusmunram. ¿O no crees que es tuyo Aw man lugras mapahaba man dukya mapya. y pides algo que ya te pertenece Pat man dukyam bakli klima kabisma. y no recibes nada An man sibjara briras maba. porque no entiendes lo que es un don? An mantan kam briras makan bahaman dukyam ba. Ya era dado. Pat jara may kan ba. Ya Dios derramó su espíritu. Pat dawan ay spirit kalay kan ba. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo An man spiritu li kiraba ay bahwayawans makaka. y hablar en lenguas, An bila rayay saya. recíbelo ahora y habla pues. Bris nawas an ay saswel.
En el Nuevo Testamento, la raya ra. los únicos que esperaban este don Yawan bila kay kan ka kume briba naha present kana. eran los 120 que esperaban la promesa de Jesús. Bila kay kananda 20 babaman dawan promise ka ba? Y la recibieron en el día de Pentecostés. Ano witin ani briba huan Pentecost yuara? Después de esto, An bahaluan wena? cuando el Espíritu Santo era derramado, Bara espiritu le kira balayo ata? ya no hubo ni un caso An baha piwara le kajara kau sinapukan nat kawala daw kaya? que la gente esperaba Kay upla bila kay kaya? y esperaba An bila kay kaya? y esperaba Libila kay kaya? el recibir hablar en lenguas. Bara espiritu le kira briado kiara? Siempre pasó inmediatamente An ba kuluan nawas piwara si? cuando recibieron a Jesús, Badawan briram ba? como las 3,000 personas en el día de Pentecostés, Pentecost yuara 3,000 upla brisata ba? o la gente en casa de Cornelio, O apega Cornelio wat la briba huasata? o pasó directamente, O apega luwe wan ba trech? de inmediato, An minute kara? cuando unos discípulos pusieron las manos sobre ellos. Bara disciple kumta ki witinane pura ray mihta kahbata? Así pasó la gente en Samaria, An ba ko takan Samaria tawan kara? o cuando Ananías puso sus manos sobre el apóstol Pablo, Ape Ananias ba pastel pal ray mihta kahbata? o cuando el apóstol Pablo puso sus manos a los discípulos en Éfeso. A pastel pal ba? Epeso disciple kanan rasina mihta ba ko kahbata? Sobre esto habla el libro de los Hechos, Baha ba ay si sa pastel store kara? capítulo 19, Sapti ka 19, versículo 6. verse ka 6. Lo último que queremos aclarar, Yawan nahalas mananda kopyam kraw kaya ba? que si unos cristianos Christian kumba? no reciben el don del Espíritu Santo Dawan spirit ka present ka babriras ba? y no hablan en lenguas, Andila raya isaras ba? no es culpa de Dios, Bahali ka dawan ra manpat kira kahpara. ni mucho menos An bahawin akaw pura ramaya ra ba? que no sea la voluntad de Dios, Dawan ay kopyala ka apyasa? porque pues muchos cristianos Kan Christian ay ilal ba? no recibieron el don del Espíritu Santo Spirito wala kira present ka babria wanta pya ba? y no hablan en lenguas. Andila raya isaras ba? Hay muchos que no lo creen, Uba ay ilal basip ka sa klukrasta. no saben Anse paitan kabriras? o no entienden lo que dice la Biblia sobre esto, Anuitin aniluki kay kras bahado kira Bible rulban ba? mas creen lo que dicen los hombres. Wait na bila bay kra aysan baraliga kau kasakluki sa? Hay iglesias Priyaswat la nanibara sa? donde no creen que este don Annaha dawan present kawan kan narakasak lukras ba? en hablar en lenguas del Espíritu Santo Para spirito le kira bila raya isaya ba? e impiden a la gente hablarlo. Takas beluki sa bahanan uplika ba isaya? Esto es lo contrario Baha ba mapara sa? de lo que dice la palabra de Dios Bible dia ulban ba mapara? en la primera carta a los Corintios, Pas kurent ulban ba? capítulo 14, Sapti ka futin? versículo 39. Bors ka 39? Por tanto, An ba ko bam na? hermanos míos, Muhkilay tuan kira. procurad o anhelen el profetizar Luge keks kupyam kraux bila raya isaya? y no prohíban Upla mayal ke may takas kras? o no impidáis Upla may takas kras sa? hablar en lenguas. Bila raya isaya. Repito, Klima iwis na. y no prohíban Upla kumisin manda mayal ke may takas kras. o no impidáis O man upla kumisin manda mayal ke may takas kras sa? hablar en lenguas. Bila raya isaya. Hay otros cristianos Christian wala na ni ba? que tal vez lo creen hablar en lenguas, Nitinaniluki sa bila raya isaya. pero no lo anhelan, Kuna sipwitin bauras sa. no lo quieren, Wanta piatakisa. pues no lo piden Ansip makabras. y no lo reciben. Ansip sinbriras. También puede ser un obstáculo An bahaba trampa setan trampika kumkaya. cuando en la vida de un cristiano Kan Christian kumraya ra ka ba? está un no perdón. Bara sa padin laka apu.
Si en el corazón del cristiano Christian lukan kakupya ba, está esta atadura an baha spirit kahaurabara ba, de no perdonar a alguien uplara padin munawanta pya ba, o hasta no perdonarse a sí mismo, an bako bam nasip padin la kayaras babako, esto puede impedir an naha basipsa makabaya, recibir el don del Espíritu Santo. spirit oli kirabriya ba, Dice la palabra de Dios dawan bila wisa, en el Evangelio de Mateo, apastel tur golban Matthew wah kataya, capítulo 6, saptika 6, versículo 15. borska 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, Mananewal kamra padin mundas makakatrabil kanani badukiara, tampoco vuestro Padre anwana isabasin, os perdonará vuestras ofensas. yawanan isor kadukiara padin wan munansa. Y también dice el Evangelio de Marcos, Anwisa Mark wah katayara, capítulo 11, saptika 11, versículo 25. borska 25. Y cuando estuvierais orando, Anyawan barawan porasunikan, perdonad padin muns, si tenéis algo contra alguno, manwal kamra lukan wala brisma sakaka, para que vuestro Padre que está en los cielos barawana isika heaven raba, os perdone también a vosotros vuestras ofensas. padin maymun beaman lukan kamnani badukiara, Pues si nosotros tenemos en nuestro corazón anyawan brisa wan kopya munun tara, algo contra alguien wan wal kara saura lukan kakum, y no queremos perdonarle, anyawan sit padin munaya ba, esto puede impedir an bahaba sip sama kabaya, recibir esta plenitud del Espíritu Santo. bara spirit oli kirabriya ya dukiara, También dice la Biblia bara Bible da sinwisa, en el Evangelio de Juan, Jan wah katayara, en el capítulo 16, saptika 16, versículo 8, bara borska etra, el mismo Espíritu Santo ansen spirit ka oli kiraba, convencerá o culpará may bebya an lara may batak bya, al mundo de pecado, naha saur kana, tasba saur kana, de justicia an klila ka ba, y de juicio. an pat ka ba. Pues cuando el Espíritu Santo Bara spirit oli kirawi bya, enseña a la persona uplara mari kisa, que en su vida hay un pecado kaya raya karatas kila ka kumbara ba, y uno no quiere tratar con esto, an wala na niluki sa baha walay sa wanta pya ba, o más bien está rebelde, an kau saura sinta kiawya sa, puede ser que esto sea un obstáculo baha ba si kasetan trampi ka kumkaya sa, para recibir el Espíritu Santo en su plenitud, bara spiritoli kirabriya ya witin ay raya kara, con sus dones bara dawan na present ka ba, y con hablar en lenguas. bara bila raya ay saya ba. Hay gente que antes de recibir a Cristo Upla na ni bara sa kaudawan briyaras ra, como su Señor y Salvador, anuitin wa ay king kaswak isa sa krabako, eran entregados a la magia, ay sol ka basetan spirit kira ni yabu ya, practicaban ocultismo bara jara saura na ni baman likalanta kiyaw ya, y hasta ahora lo hacen, anay wa piwa katsindaw kisa, o usan las mismas cosas ocultas. o jara saura na ni lika banyus mo niyaw ya, Hay que rechazarlo baha basuya ya sa, y destruir todas estas cosas en su vida saw kitika ya man ramyara ka bara ba, para ser libre y limpio, bara man ba clean and free kayas ma, para recibir el poder del Espíritu Santo. bara dawan spirit ka oli kira karne ka babriya yasma, Ahora que tú escuchas esta enseñanza, bara nanaraman nahas malkan karawal matem, ¿estás listo para recibir las lenguas del Espíritu Santo? man ridi ba spirit oli kira bila raya isaya, ¿Ya puedes creer que es para ti también? man nawas winasis malu kaya bahaba man sindu kiamsa, ¿Ya puedes creer man sis manawas lu kaya, que ya no tienes que esperar más man kau bila kaik para, y lo recibes cuando lo pidas? man nus mamaka bibabrisa, Puedes empezar a hablar en lenguas en este momento. sips man nawas bila raya isaya, ¿Cómo recibirlo? nah kibriya yake, Pídelo al Padre Celestial. makas wana isa God heaven rabara, Recíbelo. bris,
Abre tu boca bilam quacks. y empieza a hablar en lenguas del Espíritu. Mahka spiritole kira bila ba aisas. Porque con la boca cerrada Kanuan bila pragbelika. no puedes hablar. Si paisa bepia. No hables en español. Man miskitura sin aisa para. Olvida hablar en español. Bilam prax miskitura aisa ya. Da la libertad al Espíritu Santo. Spiritole kira prila kayas. Que Él mismo use tu garganta, Within use maimun bekar mamra. lengua Bitui samra. y boca. Bilamra. Amén. Amen.